abogado Daniel Cruz Cano, asesor jurídico de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública. Le agradezco mucho al abogado que esté con nosotros. Él nos va a hablar acerca de un caso de violencia en registro civil contra una pareja homosexual y su hijo. Muy lamentable seguir escuchando este tipo de informaciones en las que pues las personas de la comunidad de la diversidad sexual pues siguen siendo víctimas de desprecio muchas veces, de menosprecio, muchas veces incluso son víctimas de violencia como en este caso, y no solamente por ciudadanos en general, sino también incluso por autoridades, quienes deberían de tener ya una claridad sobre el ejercicio de su función y que deberían de tener claro que se deben proteger los derechos de todos y de todas, independientemente de nuestra condición económica, independientemente de nuestro color de piel o de nuestra preferencia sexual. Me da mucho gusto saludar al abogado Daniel Cruz Cano. Buenos días, abogado. Saludos, buenos días, el gusto es mío. Pues para preguntarle sobre este caso, si nos pudiera describir de qué estamos hablando. Se está señalando que hay una violencia en registro civil contra una pareja homosexual y su hijo. ¿En qué consistió? Xóchitl y Katia, por llamarle de un modo para reservar la identidad de las personas, es una pareja que vivió en unión libre por muchos años. En el 2020 se acercan con nosotros al Instituto Federal de Defensoría Pública en León, Guanajuato, y ellas deseaban contraer matrimonio en un primer momento. Evidentemente, ante el escenario jurídico que tenemos en Guanajuato, pues esto fue negado. Hubo necesidad de promover una demanda de amparo y para el 14 de septiembre de 2020 contrajeron matrimonio. Regresaron con nosotros a principios de este año, por ahí de marzo, porque una de ellas concibió a un menor, a un niño, en diciembre, el 26 de diciembre de 2021, y se acercaron nuevamente al registro civil para registrar esta comaternidad, este reconocimiento de ambas como madres del menor. Evidentemente se obtuvo como una respuesta negativa nuevamente, y eso motivó prestar el servicio otra vez ahora para promover una demanda de amparo en contra de esta decisión. Precisamente en junio de este año se obtuvo, después de haber obtenido una sentencia favorable, fue registrado Najib y bueno, se le reconoce entonces este derecho a la familia, este derecho a la afiliación, este derecho a la identidad. Me parece. Ah, sí, abogado, parecía que había un problema de audio, pero eh, nos gustaría que nos platicara incluso también, abogado, sobre qué significa, incluso también para el menor, esta violación a el derecho que tenían, en este caso, sus madres de que fuera registrado, pues, a su también como integrante de esta familia, además de los derechos vulnerados de manera evidente de las madres, también en este caso del propio menor. Fíjese que en principio tenemos evidentemente una heteronormatividad. Significa esto que ya tenemos normas binarias preestablecidas en el que entendemos a las parejas, a las familias formadas por un hombre y una mujer. Pero este tipo de formas sociales se han interpretado afortunadamente por la Corte y en principio reconocido a la familia como una realidad social. Por tanto, el matrimonio homoparental es perfectamente reconocido en el sistema jurídico mexicano, aunque a través de decisiones judiciales, ¿verdad? Bueno, este es por cuanto hace a romper con estas barreras y este tipo de violencia que usted señalaba, violencia institucional, violencia de la propia normatividad que le rige, porque limita, restringe, discrimina el ejercicio de este derecho a la comaternidad. Pero no solo esto como familia de esta pareja de mujeres, sino aún más.
el derecho del menor, este interés superior de la niñez que está por encima incluso de los derechos de las madres. Esto es muy, muy trascendente porque esto permite, claro, en principio la filiación jurídica, luego la identidad de esta personita y por supuesto el ejercicio de una serie de derechos que a través de este reconocimiento primario, este derecho instrumental, algunos tratadistas así le llaman, pues habrá de venir una serie de reconocimientos de derechos, como alimentos, a la educación, derechos a heredar, en fin. Esto es trascendente entonces, por un lado, porque no solamente se admite como forma de familia a la integrada por el papá, mamá y los hijos, pues, sino que rompemos con este esquema y se reconoce este derecho de la comaternidad. La comaternidad es un constructo jurisprudencial, es una creación de la Suprema Corte donde se reconoce que dos mujeres pueden tener la filiación jurídica de un menor. Este es el primer paso, pero fundamentalmente porque el menor, en vía de consecuencia, no solo habrá de gozar los derechos al interior de una familia, sino al exterior. Todo lo que de ello implica es el ejercicio de una serie de derechos. De ahí la importancia de este tipo de decisiones judiciales. Abogado, ¿y cómo se encuentran las autoridades en este caso? Usted nos está presentando pues este caso donde con una visión totalmente heteroparental, bueno, pues estaban negándole el derecho a esta familia precisamente de constituirse como tal, y hay todavía quienes pues están señalando que entre comillas lo normal es lo heteroparental. Hay que empezar pues a avanzar en el sentido de que esa es una manera, ese es un modelo de familia, pero hay otros que pueden ser igualmente amorosos, igualmente formadores de las personas que constituyen precisamente esta familia. ¿Y cómo se encuentra el Poder Judicial? Vemos que en términos generales hay muchas personas que todavía tienen este tipo de prejuicios sobre las familias conformadas por personas, por parejas del mismo sexo, y hay personas que piensan que pues esto es una anormalidad y por lo tanto se está vulnerando el derecho del niño a tener una madre y un padre, cuando cuántos matrimonios conocemos con niños maltratados, violentados y que tienen madre y padre. Pues no tendría que ser un modelo necesariamente a seguir, el contar precisamente el heteroparental, pero ¿cómo se encuentran las autoridades? ¿Ya han superado estos prejuicios, han superado esta situación o todavía hay muchos casos como este que usted nos está presentando? Sin duda hay muchos casos. En principio entendemos que cada entidad federativa se da sus propias normas. El caso de Guanajuato se va creando sus propias legislaciones al interior de esta entidad. Y en todo el país, pues cada estado ha evolucionado de manera diferente. Sin duda, la Ciudad de México es puntal en este tipo de ejercicio de derechos, ha evolucionado favorablemente. ¿Cómo encontramos a las autoridades en Guanajuato? Bueno, a pesar de que sus propias leyes no les permiten el ejercicio de estos derechos, ya en el trato con las personas ha sido diferente, ya ha sido un poco más favorable, cordial, tolerante, por llamarle de algún modo, pero también entienden que están limitados por un principio de legalidad y dicen, esta es mi legislación y a pesar de que no comparto el contenido de estas normas, pues debo de someterme a él. Por eso no tengo otro remedio, yo, dirección del registro civil, más que negarte lo que me pides y en todo caso tendrás que acudir a la instancia judicial. Entonces tenemos ya en el ámbito institucional, ya tenemos autoridades un poquito con mayor apertura. Pero en el ámbito legislativo tenemos normas ya dadas que no han variado. Y mientras estas normas no varíen, bueno, pues tenemos esta gran problemática que solo podemos vencer resistencia a través de un medio de control constitucional denominado juicio de amparo. ¿Cómo reacciona el Poder Judicial Federal? Bueno, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son
muy favorecedoras en respeto a los derechos humanos, no solo en el ámbito interno, sino ha sido reconocido como tal a nivel internacional. Y este es un ejemplo. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia en Aguascalientes hace una interpretación de estas normas y determina esta situación. Determina que las normas que limitan a las parejas del mismo sexo, en este caso a la mamá, a ambas madres, a reconocer a su hijo como tal, son discriminatorias, son restrictivas del ejercicio de sus derechos humanos. Esto es lo que tenemos hoy en día con la Suprema Corte. Ha avanzado a pasos agigantados, pero no basta esto. Mientras no se acomoden las normas de cada entidad federativa, habrá necesidad de que se tenga que instar en la vía judicial aún hasta la fecha, ¿no? Así es, abogado, pues muy importante lo que usted nos comenta, es decir, cada entidad también tiene que ir avanzando en este sentido para ir armonizando junto con la propia legislación a nivel federal, pero preguntarle también qué falta. ¿Qué más falta, incluso desde el punto de vista federal, para ir garantizando los derechos de las personas del mismo sexo, pues a vivir con los mismos derechos precisamente que tiene el resto de la población? Algo fundamental es la tolerancia. En la medida que socialmente, en todos los ámbitos, desde el familiar, desde el educativo, desde el laboral y por supuesto institucional, se dé tolerancia y respeto al ejercicio de otros derechos de otros, creo que esto será benéfico para un país, para que viva en armonía, en paz. Mientras no cambiemos de chip, entonces tendremos estados muy conservadores que no van a cambiar sus normas y entonces tendremos que acudir necesariamente a las instancias judiciales. Creo yo que no habría necesidad de acudir a las instancias judiciales si hubiera una adecuación de las normas, de que estas porciones normativas permitieran, mejor dicho, reconocieran el ejercicio de estos derechos, ¿no? Tradicionalmente entendíamos que el Estado nos daba los derechos o nos reconocía nos permitía los derechos. No es cierto, se reconoce el derecho, ya en sí mismo lo tiene el ser humano como tal. Entonces, hace falta que se cambie en todos los ámbitos, socialmente hablando, este chip que tenemos y desde luego, mientras las normas no sean modificadas en cada estado, entonces ahí tendremos el estire y afloje en cada una de las situaciones, porque esto no bastará por ahí. La comaternidad es un ejemplo, pero luego la comaternidad implica que la esposa quiera acercarse a dar de alta en el Seguro Social o en el ISSSTE o en el ISFAM a su pareja y probablemente encontremos normas que restringen este derecho, precisamente porque tenemos normas heteronormativas, ¿verdad? Entendemos o concebimos al mundo nada más con una pareja formada por un hombre y por una mujer. Y mientras no rompamos con este esquema, socialmente hablando, legislativamente hablando, pues entonces creo que seguirá este jaloneo, por llamarle de un modo. Afortunadamente, creo yo que las decisiones de la Suprema Corte han sido muy favorecedoras y entonces tenemos decisiones como las que ahora comentamos. Abogado, y pues qué difícil luchar en esta situación donde todavía el conservadurismo tiene, si en algunos aspectos el conservadurismo tiene amplias ligas, amplios alcances, pues eso es en este tema. Incluso algunas personas que tienen posiciones más progresistas en otros temas resultan muy conservadoras cuando se refiere a este tipo de asuntos y incluso me imagino que en el ámbito de la abogacía, ya no el de las autoridades, sino de los propios abogados que tendrían que asumir estos casos para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual, pues también se resisten en muchos casos a defenderlos por una situación ideológica conservadora en este sentido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es cierto. Hace un momento usted comentaba de manera muy atinada que la formación de una familia no garantiza la valía
en virtud de que sea de un hombre y y una mujer. Puede ser familias homoparentales y pueden ser tan valiosas como las otras. En principio tendríamos que reconocer y entender estas realidades, precisamente para pensar en una sociedad más armónica, ¿no? Creo que de entrada, si no cambiamos de concepción de estas visiones, creo que pues sí estaríamos pensando, como usted señala, una visión muy retrógrada, porque los derechos estarían limitados. Y peor aún, como usted lo afirma, pues si el propio abogado, el propio defensor, el propio juzgador que habrá de tomar en sus manos una decisión de esta naturaleza está limitado, acotado por su conciencia, por sus creencias o por sus maneras de pensar muy atávicas, pues probablemente no sea benéfico para la comunidad de la diversidad sexual. Creo que tienen que apartarse de sus propias convicciones y entonces, en un ánimo de respeto a los derechos humanos, pues dar apertura y reconocimiento a estos derechos. Abogado, pues muchas gracias por este caso que nos ha presentado el día de hoy, un trabajo muy importante que hemos estado destacando en el caso del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Hemos nosotros mostrado aquí casos de personas encarceladas injustamente, de personas que han sido torturadas o violentadas en sus derechos humanos, incluso de comunidades indígenas que no habían sido reconocidas y que ahora lo son precisamente a propósito de ese trabajo, y hoy nos presenta este caso de personas que o el caso de una pareja de la diversidad sexual que estaba siendo violentada en sus derechos. Pues si nos pudiera decir cómo contactan las personas a el instituto y también a quienes defiende el instituto. Bueno, los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar del Poder Judicial Federal, están encaminados, están dirigidos a las personas de mayor vulnerabilidad, aquellas que están en condiciones desfavorables en la sociedad, desempleados, pensionados, mayores de edad, los grupos de la diversidad sexual, grupos indígenas, en fin, están dirigidos principalmente a estas personas. Pero es muy, muy importante resaltar que el servicio que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública es absolutamente gratuito y puede ser consultado, requerido, solicitado a nivel nacional las 24 horas del día en un teléfono que, si usted me permite, le voy a proporcionar. Este es el Defensatel 822-42-42-6. Y pues en redes sociales también aparece el Instituto Federal de Defensoría Pública. Así que, con independencia de que en la gran mayoría tenemos sedes de la asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública en cada capital, en las ciudades más representativas de los estados, pues mire, este teléfono es muy, muy importante porque abre la posibilidad de que cualquier persona en cualquier parte del país se pueda acercar con nosotros y recibir los servicios de manera gratuita.